Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo estás? Es un gusto para mí saludarte. Es un honor para mí que tú me honras, ¿verdad? Cuando tú estás pendiente, ¿verdad? De poder escuchar estos videos. Recordemos que el día domingo siempre pues nos compartimos, ¿verdad? Un video acerca de lo que es el mensaje de Dios para nuestras vidas. Dice la palabra de Dios que entre más escuchamos la palabra de Él, más se incrementa nuestra fe, porque dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Así que tiene un beneficio, no solamente es porque venimos y queremos aprender y bueno, y queremos ver qué mensaje o qué Dios tiene para mi vida en este día. No, también nuestra fe, dice ahí, que se incrementa. Y sí que necesitamos fe en estos días. Así que, bueno, cuanto más difícil se pueda poner nuestras pruebas o nuestras dificultades, tenemos que estar siempre firmes, seguros, ¿verdad? De que Dios pues es el que va a ir peleando nuestras batallas y las dificultades pues se nos van a resolver cuando nosotros confiamos en nuestro Dios. Es más fácil superarlo todo. Amén. Así que ahora vamos a iniciar y estamos llevando esta serie acerca de la unción, ¿verdad? Este es el día domingo de salvación, así lo hemos titulado, pero Dios me ha traído ahorita a estar compartiendo esta serie llamada El Poder de la Unción, ¿verdad? Estamos hablando del poder de la unción y bueno, cada vez Dios me está otorgando más temas acerca de esto. Creo pues que Dios quiere que nosotros nos enteremos acerca de qué es la unción y que también porque dice la Biblia que Él viene a recoger una iglesia gloriosa, ungida, poderosa, ¿verdad? Entonces, por eso es necesario que nosotros conozcamos de estos temas, que es importante, porque es necesaria la unción en nuestras vidas. Y hemos hablado anteriormente, ¿verdad? De la unción, de que, ¿qué es la unción? Decíamos que es el acto de untar, ¿verdad? Esa es la unción y también hablamos de los tipos de unción sacerdotal, hablamos de la real, hablamos también de, bueno, tres tipos. Y hablamos también de los componentes o los elementos que Dios le pedía a Moisés para poder realizar el aceite de la unción. Ahora vamos a hablar acerca del sistema para ungir. Ese es el tema que le hemos puesto a esta meditación, el sistema para ungir. Y vamos a ir allá al libro de Hechos, capítulo 2, del 2 al 4. Quiero que me acompañes allá en Hechos 2, del 2 al 4. Y vamos a ver qué es lo que dice ahí la palabra de Dios, la Biblia. Hechos 2, del 2 al 4 dice. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les repartieron lenguas y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Amén. Oremos. Bendito Señor, ya estamos aquí listos, dispuestos a poder compartir este mensaje que tú has puesto en nuestro corazón, el poder otorgar a mis hermanos, a mis amigos, a toda persona que se disponga a escuchar este mensaje. Te ruego, Señor, que estés tú tomando el control de todo lo que podamos expresar y de todo lo que pueda surgir en nuestro entorno, y que nuestro corazón sea preparado, Señor, para que esta semilla que vamos ahorita a sembrar no se pierda, sino que quede ahí cimentada y pueda dar esos frutos, como dice la Biblia, para poder obtener el propósito para el cual está siendo enviado este mensaje. Gracias, bendito Señor. Amén y amén. Bien, podemos ver acá que en este contexto de Hechos, estamos hablando ya cuando Jesucristo hizo la ascensión, le dijo a sus discípulos, mire, reúnanse, no bajen todavía a Jerusalén, reúnanse y estén ahí esperando que venga el Espíritu Santo. Cuando le estaba diciendo eso era porque era necesario que ellos recibieran el bautismo del Espíritu Santo, era necesario que ellos fueran ungidos por el Espíritu Santo en ese momento, para que pudieran iniciar lo que es el ministerio de evangelización, porque esto es lo que continuaba después. Jesús les dijo al momento de partir, les dijo, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Eso es lo que a nosotros pues nos ha ordenado nuestro Dios. Y es por eso que en este día nosotros estamos compartiendo el mensaje por cualquier medio que se pueda. Algunas personas van a diferentes lugares, otros están en sus iglesias, otros lo estamos haciendo a través de las redes sociales, y es importante porque es un mandato de Dios a nuestras vidas, que todo aquel que seguimos, que hemos sido llamados al ministerio de compartir el evangelio a aquel que no lo conoce, para que tenga esa oportunidad de vida eterna.
Entonces, pero para ello le estaba diciendo a los discípulos, miren, no vayan todavía hasta que venga el Espíritu Santo. Eso quiere decir la importancia que hay de que cada persona, antes de ir a predicar, antes de ir a compartir el Evangelio, tiene que tener ese encuentro con el Espíritu Santo, tiene que tener ese encuentro con Él para ser bautizado. Amén. Entonces, qué importante es eso. Y lo podemos notar acá como lo acabamos de leer. Y ahora vamos a leer acá esos componentes o esas herramientas, ¿verdad? Que fueron utilizadas para poder ungir, ¿verdad? Vamos a hablar de dos personajes ahora y siempre pues hacemos mención de ellos porque es donde vemos notar la diferencia de lo que queremos ahora marcar. Y vamos a ver diferentes maneras de cómo es que Dios o el Espíritu Santo fue que ungió a estas personas. Y primero vamos a hablar de la redoma. Y vamos a hablar allá del rey Saúl. Vemos al rey Saúl allá en 1 Samuel 10:1, ¿verdad? 1 Samuel 10:1, y dice así la palabra de Dios. Tomando entonces Samuel una redoma de aceite, la derramó sobre su cabeza y lo besó y le dijo, ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre tu pueblo Israel? Estamos viendo acá el momento en que Samuel viene y unge al rey Saúl para poder gobernar, ¿verdad? Para poder servir de rey, ¿verdad? Lo que es el pueblo de Israel. Vemos que él ocupa aquí una redoma, ¿verdad? ¿Qué es una redoma? Una redoma es un utensilio, es algo elaborado con arcilla de barro, ¿verdad? Que se ocupaba para poder contener líquidos, en este caso el aceite de la unción. Yo tengo por acá algo aquí, ¿verdad? Algo parecido como esto, ¿verdad? Algo así. Yo sé que tú has visto diferentes vasijas hechas de barro, ¿verdad? Lo vemos más que todo en los pueblos, ¿verdad? Donde todavía se hacen estas cosas muy bonitas, ¿verdad? De barro. Entonces, más o menos para darte una idea, hay diferentes estilos de vasija, pero algo así era, ¿verdad? Esto se llama redoma. Y esto contenía ahí pues lo que es el aceite de la unción, lo que se había preparado. Entonces, ¿qué hizo este profeta llamado Samuel? ¿Verdad? Lo que hizo fue, bueno, para empezar vamos a hablar de esta redoma, ¿verdad? Y vamos a hablar ciertas características que tiene, y es que dice que el material es inconstante, es frágil y es quebradizo. ¿Por qué? Porque está hecho de barro o de arcilla, y esto simboliza lo que nosotros somos, ¿verdad? Dice la palabra que nosotros somos hechos de barro, hechos somos vasos de barro, dice la Biblia, que somos vasos de barro. Eso significa nuestra fragilidad, de que nosotros pues no podemos tener como te dijera, fácil, nos da a entender nuestras debilidades, nuestras limitaciones como humanos, ¿verdad? Entonces eso es lo que nos da a demostrar esa redoma, y eso es lo que se puede amplificar hacia nosotros. Pero también dice que esta redoma está hecha por los hombres, o sea, no es Dios quien la hizo. Esta redoma la hizo los hombres es que agarran el barro y hacen las vasijas. La capacidad es reducida, ¿verdad? Para poder venir y contener ese aceite. Y también su tamaño dice que por la material o por su tamaño, dice que también el aceite que podría estar ahí o lo que contenga podría ser contaminado, y que tenía una gran garantía, pero que no es duradero. ¿Por qué? Porque es un producto, ¿verdad? Que es de fácil fragilidad, ¿verdad? Y con dificultad. Pues también dice acá que la forma de las vasijas como hay diferentes tipos, pero por lo general está mencionando una característica, y es que por el área donde se puede extraer o por donde se puede otorgar es demasiado delgado, ¿verdad? Y cuesta el fluir del aceite. Entonces, vemos estas características de lo que es la redoma, ¿verdad? Esas son las características. Entonces, en esta redoma, ¿verdad? Un ejemplo de redoma que te estoy otorgando es donde se depositó el aceite con el cual se ungió al rey Saúl. Esto fue lo que hizo Samuel en ese instante. El profeta Samuel ungió a dos reyes, entre ellos está el rey Saúl y el rey David, y a los dos lo ungió de manera diferente. Al rey Saúl lo ungió con una redoma, como lo que te estoy explicando. Y esto estaba mencionando como lo que iba a suceder con el rey, ¿verdad?
¿qué pasaba con el rey? El rey Saúl, cuando tú escuchas la historia y vemos que la redoma, pues se hace la similitud con ellos por el material que está elaborado y por todas las características que acabamos de mencionar, pues se puede comparar con el rey Saúl de que él también era de esas mismas condiciones, era un ser limitado, era un ser que fue escogido por hombres, no por Dios. Cuando le escogieron al rey Saúl, el gobierno era teocrático. Eso significa que Dios era el que gobernaba todo lo que es el pueblo de Israel. Él le daba las órdenes al profeta Samuel y él es el que venía y dirigía al pueblo porque él era el sacerdote, el sumo sacerdote, era juez, ¿verdad? Entonces él era el que estaba ahí al frente de todo el pueblo. Pero en ese momento ya el rey Samuel dice que ya tenía sus años bien avanzados y el pueblo quería saber qué es lo que era tener un rey. Y empezaron a pedir un rey, a pedir un rey y por último, pues entonces estaba ahí, ¿verdad? El rey Saúl. Y se dice que el rey Saúl fue escogido por los hombres, no por Dios. Y por eso lo hacemos referencia a esa comparación, esa similitud a lo que es la redoma, que las redomas son hechas por hombres y no lo hace Dios, ¿verdad? Entonces dice que el rey Saúl era frágil en sus decisiones, o sea, él desobedeció a Dios, él le faltó a Dios en una responsabilidad que le otorgó, ¿verdad? Cuando iba a conquistar, le dijo a un pueblo, mira, destruye todo esto, pero él se agarró botín, o sea, se llevó personas y se llevó también ovejas y las tenía escondidas. Y el rey Samuel, el profeta Samuel, llegó donde él, ¿verdad? Por órdenes de Dios, de lo que había hecho era una desobediencia, ¿verdad? Entonces ahí podemos ver lo que es la limitación, lo que es aquella falta de respeto a Dios, de no obedecerle en una orden que Dios le había otorgado. También otra cualidad era de que tenía temor, ¿verdad? Como ser humano tenía temor a enfrentarse a su mayor reto, que en este caso era el Goliat, ¿verdad? Y también temor porque sé que a le visitaban unos espíritus y necesitaba de alguien. Era bien curioso porque él dice, hay alguien que sea ungido que me venga a tocar el arpa. Él mismo reconocía, o sea, ya en ese momento cuando los espíritus llegaban a atormentarle, se dice en la Biblia, ¿verdad? Que el Espíritu de Dios, ¿verdad? El espíritu que él poseía, pues ya le estaba dejando, le estaba abandonando. ¿Por qué? Porque esa situación era de que él decía, hay alguien ungido, o sea, que él ya no se consideraba ungido quizás. Porque una persona ungida, ¿verdad? Dios le da una orden y no importa el reto que sea, no importa lo que acontezca, esa persona siente el poder de Dios en su corazón, siente que hay un respaldo de Dios en su vida y esa persona obedece al pie de la letra, que es lo que Dios le está pidiendo. Una persona ungida no anda cuestionando, una persona ungida hace lo que Dios le ordena y sabe que como está ungida todo le va a resultar bien porque Dios está respaldando a esa persona que está ungida. Pero en este momento, cuando estamos viendo a este rey que pasó esa condición, podemos nosotros entender de que el Espíritu de Dios, esa unción, ya no estaba con él. ¿Qué más? Dice que necesitaba alguien que le tocara para poder descansar porque no podía dormir, ¿verdad? Y dice que se albergó, ¿verdad? Sentimientos de ambición y de envidia referente a David, cuando empezó a ver que David iba avanzando, cuando empezó a ver que David vino y venció a ese gigante. Entonces toda la gente alababa a David, entonces empezó a sentir esa envidia, ese egoísmo. Podemos notar la fragilidad de lo que es el ser humano, la fragilidad para venir y albergar esos sentimientos que no son de acorde a lo que Dios le agrada, ¿verdad? Y entonces ahí podemos notar lo que significa la unción a través de la redoma por las características de cómo ha sido elaborada. Entonces vemos que en esta ocasión Samuel ungió al rey Saúl a través de una redoma, ¿verdad? Él venía y rociaba lo que es el aceite en la cabeza de la persona que iba a ungir, y en este caso fue el rey Saúl. Ahora vemos otra característica, otra forma de cómo ungir, y estamos viendo que hablan de un cuerno. Y en este momento vamos a irnos a Samuel, 1 Samuel 16:13, y dice así, 1 Samuel 16:13. Y Samuel
tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David, ¿verdad? Estamos hablando del rey David, la manera de cómo él fue que fue ungido. En este momento recordamos que le dice nuestro Dios a Samuel, ¿hasta cuándo vas a llorar a Saúl habiéndolo yo desechado? Yo ya tengo rey, ya me escogí un rey. Aquí podemos ver que es Dios quien lo escogió. Yo ya escogí a uno que es de acuerdo a mi corazón. Así le dijo Dios a Samuel. Yo ya escogí uno que es de acuerdo a mi corazón. Toma tu cuerno, llénalo de aceite y ve a la casa de Isaí, porque ahí me he provisto de rey. Y ese momento cuando vemos la historia bíblica, llega Samuel allá, pero no solamente llegó tranquilamente con las manos vacías y así, ¿verdad? Vamos a ungir al siguiente rey, ¿a dónde está? No, hicieron un sacrificio, hicieron un banquete, prepararon una mesa. Y dice, y llegaron todos, dice la historia bíblica, que llegaron todos sus hermanos y pasaron 3 de sus hermanos y él decía, este es, bueno, por último pasaron los 7 y le dice el Señor, no, no son ellos, no mires a tu parecer porque yo no veo la apariencia, sino que veo el corazón. Amén. Porque esos 7 que pasaron eran personas que tenían características físicas de poder ser reyes, pero no eran ellos, no eran ellos. Y entonces le dice, bueno, le dice Samuel a Isaí, ¿estos son todos tus hijos o hay alguien más? Sí, le dices, ahí falta el menor, el que apacienta las ovejas. David, el que estaba con las ovejas, le dice, manda a traerlo porque no nos vamos a sentar a la mesa hasta que él llegue. Así de importante es la persona cuando Dios elige. Cuando Dios te elige, cuando Dios te selecciona, mira, hay cosas que van a tener que esperar a que tú llegues, a que tú estés listo, a que seas ungido. No sé lo que Dios va a hacer con tu vida, pero hay cosas que están detenidas, hay cosas que no están avanzando porque están esperando la persona correcta, la persona idónea, la persona que Dios tiene. Están pensando la persona que tiene que ser ungida, la persona que Dios ha elegido, la persona que tiene que estar preparado para realizar cierta acción que Dios ya destinó, ya predestinó que debe de ser. Y así vemos en esto. Nadie se sentó a comer hasta que llegó David, al que Dios había escogido para ser rey de Israel. Y bien, como vamos a ver las características aquí, dice que un cuerno, y aquí yo he hecho más o menos algo parecido, ¿verdad? No soy buena para dibujar, pero aquí para que más o menos tengas la idea de cómo es esto. Aquí tenemos la redoma, ¿verdad? Aquí tenemos el cuerno, ¿verdad? No tiene nada que ver con los colores, ¿verdad? Porque una vez una señora me dice, mire, ¿y por qué hace eso de ese color? Porque eso no es de ese color, es de esto. Todo. Ay, mire, discúlpame, pero es que este es el único material que yo tenía, le dije una vez, ¿verdad? Y lo importante es lo que estamos aprendiendo, ¿verdad? Y los colores pues no tienen nada que ver, simplemente lo que estamos mostrando acá. Es como una vez le dice una señora, ¿y por qué le cae mal a esa persona? Porque estaba tratando mal a una persona. Es que me cae mal porque se parece a la persona que a mí me hizo tanto daño. Y le dice, bueno, ¿y qué tiene que ver eso? ¿Verdad? ¿Cuántas personas hacen cosas así injustas con personas porque solo se parecen a otra que le hizo daño? Hay que tomar en cuenta eso. Bueno, paréntesis, ¿verdad? Paréntesis, porque estamos ahorita recordando de gente que a veces actúa incorrectamente. Bien, entonces vamos aquí y tenemos aquí este cuerno, ¿verdad? Y aquí dice que este cuerno, esto es lo que le dijo el profeta, Dios al profeta, llena tu cuerno de aceite. Entonces Samuel en esa ocasión no llevó una vasija como esta, no llevó la redoma, él llevó un cuerno, este cuerno. ¿Y por qué? Vamos a ver lo que dice acerca del cuerno. Y es que el cuerno dice que para obtenerlo había que ver un sacrificio, porque este cuerno lo poseía un animal, ¿verdad? Entonces dice que había que hacer un sacrificio. ¿Qué significa eso? Significa la muerte a nosotros mismos, la muerte al ego, la muerte de creer que todo lo que pasa en nuestro entorno tiene que ver con nosotros. La muerte al creer que todo lo que escuchamos y todo lo que vemos somos el centro del universo y por mí lo dijo y por mí lo hace y por mí aquí. No, tenemos que poner todo en su lugar para evitar esos malentendidos y para evitar esos dolores y esos daños innecesarios. Amén. Por eso hay que entender las cosas como son.
Entonces dice ahí que es la muerte al yo, porque una persona egocentrista es así es. Cree que todo lo que ve en su entorno tiene que ver con él o con ella, ¿verdad? Pero eso significa la muerte al yo, porque hay un sacrificio. Ya no haces lo que tú quieres, haces lo que Dios te ordena. ¿Qué más? Luego dice que ese cuerno se tenía que purificar, ¿verdad? Se tenía que pasar por una limpieza, ¿verdad? Porque era de un animal, se lo habían quitado, me imagino que había estado todo sangriento, ¿verdad? Tenía que pulirlo, tenía que limpiarlo para ser preparado para ser portador del aceite de la unción, tenía que ser purificado y eso simboliza nuestra santidad ante Dios, que no podemos venir una vez siendo nosotros ya seleccionados para Dios, no podemos seguir haciendo las actitudes que tal vez en un día hicimos, tenemos que ser personas diferentes, tenemos que demostrar lo que Dios está haciendo en nuestras vidas, ya no somos las viejas criaturas, somos criaturas nuevas en Dios y somos personas que ahora actuamos de acuerdo a los lineamientos que están escritos en la Biblia, ¿verdad? Lo que la Biblia dice, eso es lo que nosotros hacemos. Cuando amamos y honramos el nombre de Dios, ya no podemos ser iguales, no podemos volver al pasado, tenemos que seguir avanzando y todo eso significa el proceso de limpieza, de purificación. El cuerno tenía que ser purificado, tenía que ser pulido, tenía que ser preparado porque iba a llevar el aceite de la unción, no era cualquier cosa lo que íbamos a depositar. Y recuerde que el aceite de la unción en aquella época representa al Espíritu Santo de hoy. Y cuando digo de hoy no significa que nunca existió, que hasta ahora, no, el Espíritu Santo es eterno y siempre ha existido. Pero ahora el Espíritu Santo o el aceite de aquella ocasión que nosotros preparamos aquel entonces preparaban, simboliza ahora lo que es el Espíritu Santo. Entonces tenía que ser preparado para eso. ¿Y qué más se sigue con esto? Dice que el cuerno, con ello utilizaban para hacer instrumentos musicales y también con esto, además de adorar a Dios, también ponían en alerta al pueblo. No sé si tú has oído, algunas congregaciones tienen por hábito eso. ¿Has oído alguna vez que tienen unos chofar, creo que se llaman, unos cuernos largos y que siempre los tocan antes de empezar a hacer su liturgia, ¿verdad? En iglesia? Entonces, eso similar sucedía ahí. Les llamaban, era un sonido para venir y llamar, alertar al pueblo, ya sea para adorar o para la batalla. Amén. Entonces, ¿qué más podemos entender acá? Dice que también eran los depósitos para aceite de la unción y su figura dice que era ancha, como podemos ver de acá. Aquí vemos que es angostito este extremo y el otro acá era más ancho. Entonces el aceite salía por este extremo. Y eso significaba que como era más ancho, había más cavidad, el aceite fluía con mayor cantidad, ¿verdad? Surgía con mayor cantidad para poder venir y poder ungir a la persona que se iba a ungir en ese momento. Vemos a ver acá otras características del cuerno. Es que su crecimiento es permanente y sólido. ¿Por qué? Porque era hueso, ¿verdad? Es hueso. Su estructura es de hueso. Entonces, por eso su crecimiento es permanente y es sólido, porque también se tomó de un ambiente natural, ¿verdad? Dice que es permanente, no se daña frágilmente, o sea, no se daña fácilmente, ¿verdad? Porque su estructura es fuerte, ¿verdad? Y es sólida. Representa poder, representa autoridad, dominio, ¿verdad? Esto, ¿por qué? Porque dice que estos cuernos, cuando tú ves y escuchas cuernos y escuchas animalitos que tienen cuernos, ¿a dónde están esos cuernos? Están en la parte superior, ¿verdad? En la cabeza, ahí es donde está. Entonces, por eso es que este cuerno también simboliza protección, y dice que también son armas ofensivas y defensivas para cualquier momento. Hay animalitos que con los cuernos es que ejercen su batalla y con esos cuernos se pelean entre uno y otro para poder venir a obtener su territorio, para obtener su alimento, ¿verdad? Entonces, por eso dice ahí que también sirven para la batalla, ¿verdad? Son armas ofensivas, defensivas para cualquier momento. No son de fabricación humana, pues esto es algo natural y esto lo creó Dios. No así la redoma, ¿verdad? La redoma fue hecha por el hombre y esto fue hecho por Dios.
por Dios, perdón, fue hecho por Dios lo que es el cuerno, porque lo encontramos en los animales que poseen cuernos. Ahora, habiendo hablado esto, veamos esa similitud con David. David es una persona valiente, ¿verdad? Era una persona valiente, tenía la autoridad de Dios cuando estaba ungido de Dios. Cuando el Señor lo ungió, estando en esa mesa, él lo ungió, pero después, ¿qué hizo? No se fue a quitarle el trono al rey, ¿verdad? Porque todavía estaba ahí Saúl. Tenía que esperar que Saúl no existiera, ¿verdad? Para poder tomar su lugar. Entonces, ¿qué sucedió ahí? Él tuvo que esperar, esperó mucho tiempo. Él ya estaba ungido como rey, pero no podía tomar la posición de rey porque los propósitos para nuestras vidas son nuestra vida, ¿verdad? Entonces, dice ahí, no podía tomar, ¿verdad? Ese lugar hasta que estuviera preparado. Además, ¿por qué Dios no lo permitió? Porque tenía que también estar preparado, ¿verdad? En este caso, dice aquí que David era valiente. Él es el que se enfrentó al gigante. Él es el que se enfrentaba al oso. Él es el que se enfrentaba al león cuando iban a comerse las ovejitas. Él era una persona valiente. Era una persona que respetaba la autoridad. A él muchas veces se le puso en sus manos al rey Saúl, pero él nunca vino y se aprovechó de ello. En un instante estaba en una cueva, estaba ahí el rey Saúl y él estaba persiguiendo a David para matarlo, ¿verdad? El rey Saúl perseguía a David para matarlo. Pero ¿qué sucedió ahí? Dice que Dios se lo puso en sus manos. Saúl estaba dormido en una cueva. Ni siquiera sintió cuando vino David y le quitó, le rasgó un pedazo de su túnica. Ni siquiera lo sintió. Perfectamente le podía haber quitado la vida, pero que dijo él, que Dios me libre de tocar al ungido de Jehová. Mira qué poderoso es eso. Reconocer la autoridad de un ungido. Reconocer, ¿por qué? Porque una persona ungida significa la presencia de Dios en esa persona. Eso significa la unción, porque estamos hablando del Espíritu Santo. Estamos hablando que hay presencia de Dios en esa persona. Cuando alguien viene y enfrenta a un ungido, está afrentando a Dios mismo. Por eso decía él, Dios me libre de tocar al ungido de Jehová. Y Dios se lo puso en sus manos y el rey Saúl le hizo la vida imposible a David. David no podía estar en un solo lugar, tenía que estar huyendo en varios lugares porque el rey Saúl estaba pero envenenado, enfermo de envidia, de egoísmo, de ver cómo él había avanzado en su reino porque él ya no tenía la cobertura de Dios. Él estaba ungiendo, estaba haciendo la labor de rey, pero él ya no tenía la unción de Dios, ya se había levantado de él la presencia, sino que el que era ungido era David. Y David estaba sin reino, pero era el ungido de Dios. ¿Te das cuenta? Pero dice que era valiente, era valiente. David amaba a Dios. Él le cantaba salmos. Él es el autor de los salmos. Amaba a Dios, se sometía a él, reconocía su autoridad y reconocía la autoridad del hombre de Dios en ese momento. Y llegó a ser rey de todo Israel con mucho esfuerzo. No fue que hoy fuiste elegido rey y ya mañana tenés que ser el rey. No, pasó mucho tiempo, tuvo que conquistar al mismo pueblo, porque el mismo pueblo al principio no lo quería, el pueblo de Israel. Primero dice que fue Israel de Judá y después empezó a conquistar los otros hasta poder, a las otras tribus, hasta poder tener todo por completo para poder ser el rey de Israel. Amén. Con mucho esfuerzo, o sea, vemos la persistencia cuando vemos la cualidad del cuerno que persiste, que no se deteriora. Asimismo, la persistencia de nosotros para poder estar firme. David estuvo firme en su propósito, firme en lo que Dios le había destinado, firme para esperar el cumplimiento de que se sea realidad lo que Dios le había dicho, que era el rey de Israel, ¿verdad? Y fue elegido por Dios. No lo eligieron los hombres, fue elegido por Dios. Por eso le dijo a Samuel, ve porque ya me he provisto de rey. Ya me he provisto de rey. Ve a la casa de Isaí porque hay uno que es de acuerdo a mi corazón. Eso quiere decir que si es de acuerdo a su corazón es porque está alineado con lo que Dios es.
Estar de acuerdo al corazón de Dios es que ya no vivo yo, vive el Señor en mí y yo estoy de acuerdo con Dios, hago todo lo que mi Dios me pide, ¿verdad? Yo tengo los pensamientos de Dios, honro a Dios, amo a Dios, no le falto a Dios, respeto todo lo que Dios respeta, ama todo lo que Dios ama, desecha todo lo que Dios desecha, aborrece todo lo que Dios aborrece. ¿Por qué? Porque el corazón está de acuerdo a Dios. Amén, eso significa. Amén. Entonces dice que valiente amaba a Dios, se sometía a él, reconocía la autoridad de Dios y del rey también que estaba en ese momento. Llegó a ser rey de todo Israel y con mucho esfuerzo y fue elegido por Dios. Vemos las características de lo que representa este cuerno. Y ahí vemos dos tipos de unción, la con el redoma y el cuerno. Pero hay un tercer tipo de unción y esto me llama la atención porque hasta ahorita yo lo he oído y lo investigué, ¿verdad? Entonces vemos acá la unción torrencial y decir, ¿qué es eso? ¿Qué significa la unción torrencial? ¿Verdad? Porque ya había escuchado, ya tenía cierto base de lo que era el redoma y el cuerno, pero bueno, ¿y qué es la unción torrencial? Y bueno, y esa es la que tuvo, ¿sabes quién? Nuestro Señor Jesús. Amén. Y ahí vamos a irnos ahí en Lucas 3:22. Dice así. Y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma, y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Amén. Dice Lucas 3:22, esa es la que proviene del cielo, la unción torrencial, y recordamos a Jesús. Cuando Jesús viene y empezó él ahí, no podía empezar su ministerio, tenía que ser bautizado. Hasta entonces conocieron que Jesús estaba ahí, que dice que se acercó al río Jordán, donde estaba allá Juan, ¿verdad? Estaba ahí, Juan el Bautista estaba ahí bautizando a todas las personas que estaban cerca. Pero en eso viene y llegó ¿quién? Jesús. Llegó Jesús y dice, yo no soy digno, ¿verdad?, de venir ni desatarte la correa, ¿verdad? Pero él dijo que era necesario que le bautizara. Y en ese momento recordamos la historia, ya la hemos oído muchas veces, y si no la has oído, pues ahí dice la porción bíblica que viene, Jesús llega al río Jordán, y en el momento en que Juan el Bautista lo viene y lo sumerge al agua, ¿verdad? Se abren los cielos y sale, ¿qué? El Espíritu Santo, la simbología, una de las simbologías. El Espíritu Santo tiene varias simbologías, y una de las simbologías es la paloma, o sea, el animalito, el ave, ¿verdad? Llamada paloma. Entonces, esa es una simbología de lo que es el Espíritu de Dios. Entonces dice que descendió y dijo, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. En ese momento, él estaba siendo ungido por Dios. Y vemos ahí la unción torrencial. Estaba siendo ungido por Dios para ejercer su ministerio. Mira qué enseñanza nos da esto, porque Jesús es Dios. Jesús es Dios, pero él tuvo que esperar la unción del Padre para poder realizar su ministerio. Mira qué importante es la unción. Ahí nos está enseñando esto. Ahora vemos allá en Lucas 4, 18, 19, que Jesús confiesa lo que el Espíritu de Dios le había otorgado en ese momento y lo que tenía que hacer. Dice Lucas 4, 18, 19, dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos, y anunciar el día agradable del Señor. Podemos notar aquí que a Jesús no lo ungió una persona. Nótalo. A Jesús no lo ungió una persona. Porque ahí estaba Juan el Bautista. Pero Juan el Bautista lo que hizo fue bautizarlo en agua. Amén. Eso fue lo que hizo Juan el Bautista. En ese momento no lo estaba ungiendo. Quien lo ungió fue su Padre, Jehová Dios. Y lo ungió con el Espíritu Santo. Lo ungió directamente. Y ese es el bautismo que tú y yo tenemos hoy en día. Amén. Quiero que veáis notando. Algunas personas todavía hacen esto y está bien que lo hagan. Si esa es la visión que Dios les ha otorgado, perfecto. Mientras estemos en la dirección de Dios y sea la visión que Dios nos haya otorgado, pues ahí estamos bien porque estamos en obediencia ante Dios. Pero la unción que estamos viendo ahorita aquí es la unción
que fue directamente del Padre hacia el Hijo, y en este caso, que fue la que descendió del cielo para poder venir y ungir al Hijo de Dios. Y vemos acá, luego en Hechos 10:38, que Dios Jesucristo cumple su propósito. Aquí en el punto anterior pudimos ver cómo Jesucristo fue ungido, y en el momento que él estaba leyendo Lucas capítulo 4, estaba leyendo el libro de Isaías, donde dice: el Espíritu de Dios está sobre mí. Eso quiere decir, el Espíritu de Dios ya me ungió. El Espíritu Santo es el que se derramó sobre mí cuando se abrieron los cielos, ¿verdad? El Espíritu de Dios de parte del Padre, ¿verdad?, que está en los cielos, se derramó sobre mí. Amén. Y entonces dice ahí, ¿verdad? El Padre Jehová Dios, el Todopoderoso, es el que viene y ungió a su Hijo. Y vemos allá en Hechos 10:38, perdón, regresando, Lucas 4, después de que él expresa que fue ungido, ahí mismo expresa el propósito, lo que tenía que hacer. Porque ahí dice: vengo a liberar a los cautivos, a dar vista a los ciegos, ¿verdad? Entonces ahí está hablando él de su propósito. Desde el momento que eres ungido, es como que si... Es por eso que para poder entender tu propósito, primero tienes que reconocer a Jesús en tu corazón. Porque no puedes ver con tu carne, no puedes entender las cosas del Espíritu. Y cuando tú recibes al Espíritu Santo, tu área espiritual es liberada de todo lo que el enemigo haya colocado ahí, de toda tu carne y de cualquier otra conducta, ¿verdad?, incorrecta ante los ojos de Dios. Entonces vemos ahí esa situación. Por eso es necesario venir y confesar a Dios, ¿verdad?, para que el Espíritu Santo venga y more dentro de ti. Y entonces ahí tú puedes ver perfectamente lo que Dios requiere y puedes comprender y puedes alinearte a lo que es la voluntad de Dios para tu vida, y puede ser revelado tu propósito. Mientras no tengas a Cristo en tu corazón o no recibas el Espíritu Santo, tú no puedes entender cuál es el verdadero propósito de tu vida. Porque lo vemos aquí, Jesucristo, hasta que fue bautizado, se le reveló, aunque él ya lo sabía, pero él nos está dando un ejemplo, él es nuestro modelo a seguir. Entonces dice que en ese momento se le fue revelado. Cuando llegó a la iglesia, lo primero que hizo, entró a una sinagoga antes de empezar su ministerio, entró a una sinagoga a leer Lucas 4, que es lo mismo que está en Isaías 61. Cuando él enfatiza y le dice a todos: el Espíritu de Dios está sobre mí. El Espíritu Santo fue el que me ungió, ¿verdad? Es lo que estaba diciendo ahí. Y ahora vemos Hechos 10:38, cuando se cumple su propósito, porque ya estaba ungido, dice: como Dios ungió con el Espíritu Santo con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Eso es lo que aconteció aquí. Cuando vemos que Jesús estaba ungido, empezó a hacer sus proezas, a sanar personas, a liberar personas, a predicar, y las personas pues reconocían reconocían su poder, su palabra. Decían: ¿quién es este que con toda autoridad predica la palabra? Ellos entendían que había algo diferente en él. La unción nos hace personas diferentes, ¿verdad? Había algo diferente en él, algo que llamaba la atención, algo que cautivaba la atención, y es que tenía el Espíritu Santo en su interior, y es porque el Padre le estaba empoderando, le estaba apoyando en su ministerio, ¿verdad? Por eso dice ahí que después de que fuera eso ungido, empezó a predicar. Y aquí en Hechos vemos que está contando, la persona que escribió este libro está diciendo que así como Dios ungió con el Espíritu Santo con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Ahí reconocieron que Dios estaba con él, reconocieron que el Espíritu Santo estaba con él, reconocieron que él estaba ungido para hacer esa labor. Y está dando un ejemplo, porque es lo mismo que pasa con nosotros. Así como Jesús anduvo con el Espíritu de Dios, también nosotros ahora tenemos al Espíritu de Dios, y podemos hacer todo eso cuando tenemos esa unción para poder liberar a la gente, para poder sacar demonios, para poder cortar ataduras, para poder sanar de los diferentes dones. Y quiero decirte, no todos tienen los mismos dones. No podemos generalizar, porque la unción va de acuerdo a tu propósito. De acuerdo a lo que tú fuiste llamado a hacer, así es la unción que se te ha otorgado.
Si eres evangelista, pues te van a dar una unción de acuerdo a todo lo que tiene que ser un evangelista. Si te ha llamado a ser pastor, pues Dios te va a dar una unción de acuerdo para que puedas ejercer tu pastorado. Si eres una persona que ha sido llamada a ser empresario, pues Dios te va a dar una unción que te venga a dar las estrategias para ser un buen empresario. O sea, de acuerdo a tu propósito, a lo que tú has venido a hacer, así es tu unción. Por eso no podemos nosotros venir y generalizar esto y decir, no, yo quiero esa unción que esa persona tiene, yo quiero ser como esa persona. No, porque Dios sabe los equipajes que tú tienes y de acuerdo a tu llamado, de acuerdo a tu propósito, así son las herramientas que hay en tu equipaje para poder realizar el propósito al cual has sido destinado. Amén. Entonces hay que tomar en cuenta eso. Jesús venía a realizar eso y por eso su ministerio se trató de lo que de lo que se definía ahí, ¿verdad? Y su unción sirvió para eso, para liberar, para venir y sanar enfermos, para enseñar, para predicar, que es lo que él vino a hacer a este mundo. Amén. Entonces vamos a ver acá, ya para finalizar, Hechos 1, 4, 5. Hechos 1, 4, 5 nos dice, y estando juntos les mandó que no se fueran a Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, y la cual les dijo, oíste de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. ¿Cuándo fue eso? Cuando le dijo, váyanse, estén juntos y esperen que llegue el Espíritu Santo, no vayan a predicar hasta que venga el Espíritu Santo. Entonces ahí podemos notar eso, ¿verdad? Que lo mismo es con nosotros. Que es necesario venir y ser portadores del Espíritu Santo y que es necesario, y ahorita me está viendo algo aquí en mi pensamiento, es que cuando nosotros andábamos predicando la palabra de Dios, yo estaba formando parte de ese club llamado Trompeta de Dios. Y me recuerdo que una vez había un hermanito que predicaba, que andaba evangelizando y nosotros veíamos que las personas recibían a Jesús. Pero resulta que nos dimos cuenta que él no había recibido a Jesús y nos decimos, bueno, ¿cómo pudo haber sido eso? Es que Dios es grande en misericordia, ¿verdad? Dios aprovecha todas las oportunidades. Esa persona se puso ahí porque quería hacer esto, pero no tenía a Jesús en su corazón, no, él no lo había aceptado, pero andaba haciendo la labor de evangelista y esas personas estaban creyendo a Jesús. Mira qué tremendo es esto. Ahora, no te digo yo que lo hagas así también, ¿verdad? Porque es necesario tener la cobertura del Espíritu Santo. Si Dios lo dijo así aquí, es porque así es. La forma correcta es venir primero, reconocer a Jesús, luego que el Espíritu Santo muere en tu corazón, porque cuando tienes al Espíritu Santo, Él te va guiando, Él te va orientando, Él te da las estrategias correctas de cómo realizar tu ministerio, de cómo realizar el propósito para lo cual estás en este mundo. Es necesario tener al Espíritu Santo en nosotros. Y así como lo vemos aquí, Jesús les dijo, no vayan a predicar hasta que el Espíritu Santo llegue, los bautice y los llene de su unción, ¿verdad? Que los llene del Espíritu Santo para poder hacer efectivas las proezas sobrenaturales. Una iglesia ungida o una persona ungida puede realizar estos acontecimientos sobrenaturales, no porque la persona lo haga, sino porque es un medio favorable para que el Espíritu de Dios se manifieste a través de esas personas. Los milagros no los hace el hombre, los milagros los hace Dios. Las sanidades no las hace el hombre, las hace Dios. Y las hace a través de las personas que están listas y preparadas para ser en un medio, un canal, para que el Espíritu Santo se desenvuelva y pueda obrar de manera sobrenatural. Entonces, hasta aquí llegamos en este momento con este mensaje. Qué importante es la unción. Y muchas veces no lo tomamos en cuenta. Pero Jesús no empezó su ministerio sin antes estar ungido. Amén. Entonces vamos a orar en este momento. Yo quiero invitarte a ti, ¿verdad? Que no tienes a Jesús. Todo esto que hemos escuchado es importante, ¿verdad? No puede funcionar de la manera como tú puedes verlo y escucharlo. No puede funcionar así si no tienes a Jesús en tu corazón. El primer paso es invitar a Jesús en tu corazón y luego pues vas a ver el proceder de Dios en tu vida. Amén. Así que yo quiero invitarte a ti que te has quedado como que impresionado, como que wow, todo esto ha sucedido con lo que es la unción y cómo Dios viene, ¿verdad? Utilizando a las personas para que su poder sea notorio y se puedan ver, ¿verdad? Esas obras
sobrenaturales. Es necesario tener a Jesús en su corazón. Si tú quieres ser una de esas personas que Dios puede utilizar para llevar el evangelio, para venir y compartir a otros del mensaje de Dios, o para ser un buen empresario, para poder realizarte bien en lo que Dios ha destinado en tu vida, pues entonces tienes que reconocer a Jesús. Y ahora quiero invitarte a hacer esta oración. Amén. Repite después de mí. Señor Jesús, reconozco que soy pecador. Perdóname, Señor. Yo te agradezco por morir en mi lugar en esa cruz y por perdonar todos mis pecados. Hoy te recibo en mi corazón como Rey y Señor de mi vida. Entra en mi corazón y séllalo con tu Espíritu Santo, para que yo pueda tener la seguridad de mi alma. Gracias, bendito Señor. Amén y amén. Te felicito, ahora eres un portador de la presencia de Dios, del Espíritu Santo. Tu nombre ha sido inscrito en el libro de la vida. Dice que hay un libro de la vida donde han puesto tu nombre, y tu nombre no es el mismo con que te conocen, porque allá arriba no va a haber acusador. No hay acusador. Allá puede haber alguien decir, mire, esa persona era un drogadicto, mire, esa persona allá aparecía en las cunetas, allá tirado, alcohólico. No, mira, esa persona era así, era. Y es más, allá van a decir, esa persona yo no la conozco porque el que está aquí se llama así, 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 y esta persona ya no era un drogadicto, ya no es un alcohólico. Aquí este nombre no tiene esas cualidades. Esa es la persona que ha nacido de nuevo y que le da la oportunidad a Dios en su vida. Amén. Vas a gozar de los privilegios de Dios, también de las dificultades. No te voy a decir que no hay pruebas, pero Dios está con uno. Cuando Dios respalda y defiende a la persona que viene y se rinde a Él. Así que ahora yo te invito, congrégate en una iglesia, ven, lee la palabra de Dios para que te informes qué es lo que dice la Biblia, ¿verdad? Y ora al Señor para que estés fortalecido espiritualmente. Bien, vamos a orar para despedirnos. Te agradezco mucho que hayas estado aquí conmigo, hayas escuchado este mensaje. Así que vamos a orar para que sea Dios que bendiga nuestras vidas, ¿verdad? En este momento. Oremos. Gracias, bendito Señor. Hemos culminado ya lo que es este mensaje de ahora, el poder de la unción, Señor. Y podemos ver cómo es la dinámica para poder ungir a las personas que tú utilizaste. Y podemos notar tres aspectos muy importantes de la manera de cómo se puede ungir. Pero en este momento, Señor, nosotros queremos agradecerte por este mensaje que nos has dado. Y queremos, Señor, poder obtener esa unción o poder venir y mejorar nuestra unción o aumentar nuestra unción, pero de manera correcta, Señor, agradándote a ti, buscando tus disposiciones. Te ruego, Padre mío, que seas tú bendiciendo a cada persona y que esta unción pueda favorecer a aquellos que verdaderamente lo necesitan. Te ruego, Padre mío, por cada persona que está ahí, que necesita algún favor tuyo, que necesita que tú le solventes una necesidad, que seas tú obrando en su vida. Tú conoces todo lo que puede estar aconteciendo en la vida de aquel que me está escuchando. Si tiene problemas en su hogar, pues tú eres solventándolo. Si tiene problemas emocionales, eres tú que puedes venir y traer esa sanidad emocional, esa sanidad en su corazón, esas raíces de amargura, esa tristeza, esa depresión, ese dolor desaparece ahora. Eres tú trayendo consuelo a esas personas que necesitan ser consolados. Eres tú trayendo esa ayuda para perdonar a aquel que ha hecho daño, porque es importante aprender a perdonar, Señor, a sacar esas raíces de amargura, esa falta de perdón, a querer quitar aquella situación de querer vengarse. Señor, eres tú el que operas, eres tú el que haces mejor las cosas, tú eres una persona justa. Y tú no te equivocas cuando haces justicia. Así que, Señor, en este momento ayúdanos a poder depender de ti y a confiar en ti, Señor Dios Todopoderoso. En tus manos dejo a cada familia aquí representada, a cada persona que me ha escuchado, que esta semilla no se robe, sino que quede ahí plasmada en el corazón de la persona que me ha escuchado como terreno fértil y pueda crecer y dar fruto de acuerdo al origen de la semilla que se ha sido implantada ahora en el nombre de Jesús. Gracias, bendito Dios. En tu nombre hemos orado en este momento. Amén y amén. Bien, muchas gracias por haberme escuchado. En este instante yo te mando muchos abrazos allá donde estés. Que el Señor Dios Todopoderoso te bendiga, te dé un excelente fin de semana. Disfruta del día en la casa de Dios, ¿verdad? Busca estar ahí en compañía con nuestro Creador, Jehová Dios el Todopoderoso.
¿verdad? Que el Señor te bendiga. Te mando muchos abrazos y nos seguimos viendo, ¿verdad? Si Dios lo permite. Así que en el transcurso de la semana. Muchas gracias por tu atención. Bendiciones.